¿Qué tal, audiencia? Muy pero muy buenos días. Otra vez aquí en Siempre Estamos con Vos, en este recorrido federal que hacemos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, para que usted esté al tanto de lo que es la información, las noticias y los candidatos, porque tenemos elecciones en la Argentina y esta vez en el recorrido federal aterrizamos en Neuquén, precisamente en la ciudad, para traerles un candidato, otro candidato más, esta vez a concejal. Neuquén tiene un esquema distinto al nacional en cuanto a las elecciones y ellos eligen concejales el día 24 de octubre, lo cual nos va a mostrar un termómetro del acontecer nacional de las últimas pasos que hemos tenido. Pero no vamos a demorarnos más y vamos a presentar al candidato que usted lo vio en la foto, y me refiero a Gastón Sovich, el hijo de Jorge Sovich, sigue la dinastía política, y usted sabe que yo me reía porque cuando lo llamé y empezamos a hablar en la previa, me decía, no solamente tengo que hacer campaña, tengo que laburar. Lo cual habla que no vive de la política, y eso es lo bueno. Y eso es lo bueno. El papá me decía lo mismo. Jorge Sovich me decía, yo todos los días me levanto temprano y voy a mi laburo, voy a mi empresa. Y eso es lo bueno, eso es lo que queremos. Políticos que laburen sentados en la legislatura, en el Consejo Deliberante, en el Congreso, pero que también tengan su trabajo, que no sea una dinastía política que lo único que ha hecho en su vida fue vivir del Estado. Muy buenos días, Gastón, ¿cómo te va? Un gusto conocerte, un gusto entrevistarte, un gusto hablar contigo. No, Carlos, el gusto es mío, bueno, y agradecerte las palabras de introducción. Y sí, es una forma de vida. Mi padre fue 3 veces gobernador de la provincia. Yo nunca ocupé un puesto en el Estado provincial, eh, por una razón muy simple, no correspondía, digamos, tengo mi empresa, nosotros somos imprenteros, tenemos una imprenta hace ya casi 55 años que tiene mi padre, y bueno, yo heredé la, la pasión por el oficio, así que soy imprentero. Y, y, por otro lado soy dirigente deportivo, soy presidente de un club, del Club Independiente de Neuquén, así que una vida marcada por la actividad privada, la actividad social, pero, pero que no tiene nada que ver eso con vivir de la política, sino yo digo vivir para la política, porque uno tiene una pasión por, porque la política es la herramienta que nos permite poder cambiar las cosas. Y me ha tocado siempre estar acompañando las actividades de mi padre, las campañas y demás, y mucho más desde la salida de la gobernación en el 2007. Ahí vos nombraste, ¿no? Para hacer un paréntesis rápido, que sos presidente del Club Independiente. Ahí tengo gente amiga, tengo a la gente de Franco Armani Fútbol Solidario, unos chicos que trabajan para cubrir las necesidades, las tantas necesidades que hay, carencias, sobre todo con los chicos allí en Neuquén. No sé si los conocés, no importa, bueno, pero te los nombro. Los conozco de su labor, y yo siempre digo que uno desde el lugar que le toque, la felicidad tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con todos los días hacer algo por el otro. Y yo creo que desde el lugar que nos toque, puede ser una fundación, una agrupación, una escuelita de fútbol. Yo estuve mucho tiempo ligado al rugby en mi vida, y entrenaba las divisiones de rugby, ejercía como dirigente. Y vos sabés que estás poniendo un granito de arena para que las cosas estén un poco mejor en la sociedad, y para que la comunidad vaya avanzando y tengamos una calidad de vida que todos los días se mejore. Y eso me parece que es lo fundamental. Por eso te decía que los conozco a los chicos y sé de su labor solidaria, y bueno, es un poco el ejemplo que tenemos que seguir todos para que podamos vivir en una sociedad mucho más equitativa. Sí, yo siempre digo que el médano se hace grano a grano, ¿no? Granito de arena, granito de arena. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que te impulsa o lo que te impulsó para entrar a la política? Porque ya nos dijiste que por una cuestión de ética no seguiste o nunca ocupaste un cargo político,
aún teniendo tu papá como gobernador, cosa que estamos muy acostumbrados en la Argentina, que la familia interviene en todo lo que es política cuando hay una cabeza importante, lo cual habla bien de la familia, ¿no? Pero ¿qué te impulsa ahora para ser el primer candidato a concejal por la democracia cristiana, acompañado por Alejandra Durdos y otros compañeros de militancia? Mirá, Carlos, mirá, nunca se había presentado la oportunidad porque siempre me tocó ser, uno en la vida tiene, o en las organizaciones tiene roles, tiene funciones. Siempre me había tocado ser acompañante de mi padre en sus proyectos políticos. Lo he acompañado como jefe de campaña, lo he acompañado desde un lugar anónimo, lo he acompañado toda la vida, igual que a muchos compañeros que les tocó llegar a la función pública. Y, y siempre lo mismo, la vuelta a mi trabajo, porque es lo que, como te decía, lo que aprendí en mi casa. Mi viejo fue alternadamente intendente y gobernador, digamos que fue del 83 al 87 intendente, del 91 al 95 gobernador, después del 99, 2003 y 2003, 2007 gobernador, pero siempre volvió a la empresa familiar. Y es la primera vez que se dan las condiciones, porque al ser una elección intermedia, como vos bien lo explicabas, no tenemos la candidatura de mi padre, es la primera vez que vamos a tener una candidatura como espacio político de la democracia cristiana. Vamos a ser la primera vez que vamos a tener una elección donde no va a estar encabezando Jorge Sobi la lista. Y bueno, fue la propuesta de mis compañeros de ruta, como yo les digo a mis amigas y a mis amigos de la política, que me hablaron hace unos 2 meses para ver si era capaz, si me sentía en condiciones, si tenía la fortaleza para ir por este desafío, porque obviamente que los que tenemos vocación de cambiar las cosas sabemos que la herramienta más importante que hay es la política, pero también es una decisión personal ir por una campaña, uno tiene que salir a exponer su vida, uno tiene una vida formada, donde hay un status quo que uno por ahí muchas veces no quiere cambiar, así que me decidí, lo charlé con mi familia, con mis hijos, con mi señora, y que me acompaña mucho mi esposa, así que me pude definir y sinceramente lo hago porque creo que podemos aportar, no personalmente, no solo personalmente, sino como un colectivo, como un grupo de gente, creo que podemos aportar una mirada sobre los problemas reales de la gente, sobre las motivaciones de la gente, que me parece que hoy la agenda política está muy alejada de los problemas reales de la gente. Entonces hay muchos eslogan, hay muchos tips de campaña, pero no hay cuestiones que hagan al día a día de la gente. Y me parece que la gente, las cosas que están pasando, resolverlas requiere de que la clase política se dé un baño de humildad, se reconozca en el otro, una palabra que se usó mucho en la pandemia, que fue la empatía, es la empatía. Me parece que hay que ponerse muy empáticos con el ciudadano y desde el lugar que nos toque, desde un consejo deliberante, desde una legislatura, desde un funcionario, creo que tenemos que asumir que llegamos con un compromiso que es trabajar para la gente. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que Gastón Sovich y compañeros tienen con relación a estas elecciones, teniendo en cuenta que ya ustedes tienen una marcada, un marcado camino dentro de no solamente la democracia cristiana, sino en la gente de Neuquén, teniendo representantes como Carlos Cogiola y como Nadia Márquez, ¿no? Ya trabajando. Sí, sí, tenemos una expectativa que está, como vos bien decís, forjada en lo que venimos construyendo desde el 2019 eh, y, y tiene que ver con esta participación de empezar a ocupar espacios de poder en un proyecto de poder que tenga que ver con esto que te contaba antes de ir a mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros tenemos hoy en Neuquén una crisis que se marcó mucho a partir de la pandemia. La pandemia dejó al descubierto un montón de falencias en el sistema que, que fueron muy marcadas. Nosotros tuvimos, como todo el país, como todo el mundo, sufrimos la pandemia, pero
hay cuestiones que son imposibles de tapar con la mano, porque si vos encarás una pandemia como esta, con el último hospital en la ciudad de Neuquén, construido en el año 95, y tuviste la población que se multiplicó por 3, obviamente que en alguna situación de estrés vas a tener problemas en el sistema de salud. Entonces, esas cosas que parecen simples, se marcan en todos los estamentos de la sociedad neuquina y se marcan claramente en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de seguridad. Entonces el tejido social se va resquebrajando y cuesta mucho hacer pie como sociedad, ¿no? Y esas cosas afloran y es lo que motiva a uno a decir, bueno, acá estoy yo, levanto la mano y esta es la propuesta que tengo para hacer. Hablando un poquito de todo, ¿no? Si bien vas a representar a la ciudad de Neuquén, financieramente, siendo una provincia tan rica, no solamente en minerales, sino en lo que es turismo y otras cosas más, ¿por qué hay el agujero financiero o económico que Neuquén tiene, teniendo en cuenta las regalías petroleras que recibe y que incluso fue beneficiario de un retroactivo importante durante la presidencia de Macri, que se le reconoció a las provincias una parte de la participación que en su momento el gobierno kirchnerista les había quitado? Carlos, hay una situación que la gente lo va a entender claramente. Nosotros tuvimos una provincia que tuvo índices de crecimiento comparado con Irlanda, con, con países que tuvieron muchísimo crecimiento, mientras el país tenía un retroceso. Ese camino fue hasta el 2007, cuando el movimiento popular neuquino tenía una independencia política y económica de lo que pasaba a nivel nacional. Independientemente de las relaciones que uno tiene que tener, porque es el gobierno central, la plata de los neuquinos la manejaban los neuquinos. Había una impronta que marcó primero Felipe Zapac como gobernador, después Pedro Salvatori, que fue un gran gobernador de nuestra provincia del 83 al 91, y después Jorge Sobi. Y te digo esto porque inclusive entre ellos tenían diferencias, tuvieron internas y demás, pero siempre con una marcada, como te decía, administración que tenía su foco en lo provincial, sin depender de las dádivas de nación. Mi padre siempre tenía, no quiero que, como frase de cabecera, no quiero que me regales nada, le decía al gobierno nacional, quiero que no me robes lo que es de los neuquinos. Ese escenario de fuerte independencia política y económica, que inclusive está en las bases de la doctrina del movimiento popular neuquino, eh, se rompió en el 2007, lo rompió el kirchnerismo, con un acuerdo político en ese momento con el gobernador Zapac, y ese momento de quiebre empieza a generar una serie de años fiscales que empiezan a tener como denominador común el déficit presupuestario. Empieza en Neuquén una política de acuerdos con los gremios estatales, con los grupos de por ahí que están movilizados y que en general la gente los tenía como cortarrutas y que empiezan a manejar el Instituto de la Vivienda, empiezan a tener injerencia en las políticas de Estado, y esa paz social que construye Zapac para diferenciarse de Sovit genera un fuerte desequilibrio fiscal, más la no defensa de los recursos económicos de la provincia, digamos, esto atado a una falta de defensa de los recursos económicos de la provincia, genera un desequilibrio fiscal que, como te decía, hace que nosotros nos encontremos hoy, a 14 años vista de este tema, estamos hablando del 2007 para el año 2021, una provincia que transita muchísimos problemas económicos, donde dejamos de ser como se decía antes, una isla en el país. Antes la gente de Buenos Aires decía, uno encuentra en San Luis o en Neuquén unas provincias diferentes. Hoy lamentablemente, nuestra situación económica, estoy hablando, es muy similar a la de otras provincias. Y tal como decís, un federalismo real que empezó
a devolver recursos a las provincias, fue cortado en el 2019 con las elecciones, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿y qué ideas tenemos en cuanto a partidos, si realmente la gente los elige, para poner en práctica? O sea, ¿qué ideas hay para cambiar, o para tratar de mejorar, ¿no? Ese granito que decimos que hace al monte, que hace a ese lugar tan deseado que es llegar a la gente, tener la empatía, tener esa solidaridad, la misericordia, que no es ser bueno, sino ponerse en el lugar o calzarse los zapatos del otro, ¿no? ¿Cuál es la idea de la democracia cristiana, Mira, de Gastón y todos aquellos que conforman la lista? Mira, Carlos, yo creo que nosotros, la principal propuesta de campaña nuestra tiene que ver con los valores. Y en estos valores, de presentarse a la sociedad con valores, tiene que ver con esto que vos bien marcabas, ponernos en el lugar del otro. Nosotros estamos en el corazón de Vaca Muerta, Neuquén, la gente en Buenos Aires ni siquiera toma dimensión lo que es Vaca Muerta. Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas no convencional del mundo. eh, Vaca Muerta es un área que incluye casi toda la provincia de Neuquén, de la ruta 40 hacia donde estamos nosotros en la confluencia. Eh, tiene un área muy grande, inclusive comprende también las provincias de Río Negro y parte del sur de Mendoza, y es un área geológica privilegiada que si estuviera bien explotada puede ser la solución energética para el país. Entonces, en ese corazón de Vaca Muerta que está en Neuquén hoy, eh, nosotros tenemos en la ciudad de Neuquén, pero no dicho por este candidato que es de la oposición, sino dicho por el candidato del oficialismo hace escasos 2 años, cuando le tocaba hacer oposición del intendente de Neuquén. Tenemos una ciudad donde alrededor de, él decía en ese momento 50.000 familias, yo creo que se había equivocado, estaba hablando de 50.000 personas, pero entre 10.000 y 15.000 familias sin servicios básicos. Entonces nosotros lo que planteamos como primera propuesta que es el eje de nuestra campaña, que es sos prioridad, tener que la prioridad está puesta en el ser humano, y que hoy no nos podemos dar el lujo en la Argentina de tener ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, y que una red de gas esté en la mayoría de las ciudades del país, en los ejidos urbanos del centro, y que en el barrio más humilde la gente tenga que estar comprando una garrafa para cocinar y tratar de calefaccionarse con leña, digamos. Estamos en el año 2021 y hoy los argentinos, y en particular los neuquinos, y en particular los ciudadanos de la ciudad de Neuquén, merecemos que el otro, por eso digo de la empatía, de ponerte en lugar del otro, que el otro tenga el acceso a esta calidad de vida, que la pobreza no tiene solamente que ver con los indicadores económicos, tiene que ver con los indicadores sociales, de si una persona tiene acceso a las cloacas, si una persona tiene acceso al agua potable, si una persona y la familia tienen acceso a un entorno familiar benigno que le permita desarrollarse, si los chicos tienen la posibilidad de que las aulas estén abiertas. Y ya no solo estamos hablando de que las aulas estén abiertas en la pandemia, cuando abríamos, como sociedad, veíamos que se abrían determinados espacios que no tenían nada que ver con la educación, y la educación estaba cerrada, sino que además en condiciones normales, hay un promedio en la provincia de Neuquén, por ejemplo, que se pierden alrededor de 30 días de clases por año, lo cual te está marcando que estamos arriba del 15% de, de las clases que tiene que tener un chico por año. ¿Y a quién le estamos haciendo daño con eso? Como sociedad, le están haciendo daño al chico que tiene que formarse, que tiene que empezar a tener oportunidades en el futuro. Esas oportunidades, Carlos, la única herramienta que hay para las oportunidades de futuro es la educación. No hay otra herramienta que pueda transformar la vida de esos niños, de esos jóvenes. Y nosotros tenemos que pensar que en ese entorno es donde estamos desarrollándonos hoy como sociedad. Sí, seguro, la educación es la llave que abre los candados del desarrollo, ¿no? Y de la esclavitud, porque evidentemente la gente sin preparación
hoy es muy difícil que pueda conseguir trabajo. Y no solamente eso, sino que la educación ayuda a pensar, ayuda a libertar, ayuda realmente a tener el libre albedrío, no solamente que Dios nos dio, sino el libre albedrío para pensar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, y no estar engañados con la zanahoria adelante, ¿no? Y que nos llevan de las narices de un lado para el otro, donde realmente se prefiere la ignorancia. Mirá, me viene a la mente una reflexión de Sarmiento, más allá si al que está de acuerdo o no con Sarmiento, pero que esto pinta de cuerpo entero ya en aquella época el pensamiento de Sarmiento hacia el futuro. Ignorante y argentino tienen las mismas letras. Ojalá no se convierta en sinónimo. Claro. Es decir, Bueno, ahora veía en conmemoración del Día del Maestro, veía los documentales y algunos programas sobre cuando Sarmiento toma la decisión de traer maestras. a las maestras de Estados Unidos. Y bueno, uno dice, eso es una política de Estado, es una visión de futuro, y obviamente las políticas que llevan adelante los estadistas se deben medir no en intenciones, sino en resultados. Y bueno, el resultado del alfabetismo en Argentina en ese periodo es abrumador. Y el resultado de la política argentina en los últimos, vamos a ponerle 45 años, yo muchas veces, Carlos, separo en el análisis, hay mucha gente que por algunos eslogan políticos dice 70 años de peronismo o incluye determinadas épocas históricas de la Argentina, pero yo hay un dato que es concreto. Al asumir Isabel Perón, la pobreza en Argentina rondaba el 3,5, 4 puntos de la población. Hoy tenemos una pobreza que el más optimista la puede situar en el 40% y vamos a suponer el más pesimista en el 50%. Pero ya está fuera de discusión el fracaso, porque los resultados están a la vista. Entonces lo que tenemos que pensar como sociedad, porque no solo pasa por la clase política, pasa por la sociedad. Los dirigentes que tenemos en los diferentes ámbitos, deportivos, cámaras empresariales, sindicalistas, en todos los ámbitos, en una reunión de consorcio, son un reflejo de la sociedad, no son ni más ni menos que eso. Entonces, me da la sensación que la Argentina tiene que dejar de desperdiciar estas oportunidades y este tiempo valioso para decir, bueno, cuáles son las cosas que realmente nos pueden sacar de esta pendiente y cambiar la historia. Una historia que no va a llevar ni 2 años, ni recetas cortas en el tiempo, ni van a ser mágicas, que tienen que tener, como dijo Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Sí, vos te referís, y lo que referís es verdad, Argentina perdió una gran posibilidad ya por el 2001, 2002, 2003, los commodities, los valores de la soja, no sabemos dónde fue a parar ese dinero realmente, y pasa lo mismo en Neuquén. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de necesidades de Neuquén, y Neuquén tiene realmente un ingreso, una distribución a nivel nacional muy importante, y vos estás diciendo que no hay cloacas, no hay agua corriente. ¿Dónde fue ese dinero? Porque evidentemente si nos centramos en Neuquén, que es la realidad del programa de hoy, ¿no? Por las elecciones del 24 del 10, con un candidato como vos y la gente que te acompaña, y que me consta que es gente de buena fe, sobre todo Alejandra, no por denostarte a vos, sino porque me acerca con Alejandra un tema espiritual, pero realmente, ¿dónde fue esa plata? Porque si no hay cloacas, si no hay agua corriente, si Tiene que ver, tenemos... Carlos, con las prioridades. Sí, te escucho. Te decía, Carlos, que tiene que ver con las prioridades. Si vos agarrás el presupuesto nacional o el presupuesto provincial o el presupuesto municipal y lo desmenuzás y decís, bueno, ¿en qué está invirtiendo hoy como sociedad el gobierno? Decís, ahí entendés claramente por qué no suceden las cosas que nos suceden. Hay una cuestión que es clave. Si nosotros no empezamos como sociedad a ver las cosas importantes y las cosas que nosotros tenemos que hoy que
que ya han fracasado, pero que han fracasado en el mundo. ¿Por qué? Porque de 200 países en el mundo, 5 tienen el problema de la inflación. Entonces, si seguimos con las mismas recetas, de que pensamos que porque hacemos un control de precios o porque cerramos las exportaciones, entonces una manta corta, nos tapamos los pies, nos da frío en la cabeza, nos tapamos la cabeza, nos da frío en los pies. Entonces, como sociedad tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y dejar el relato de costado y empezar a pensar en la agenda real de la gente. Vos fijate que muchas veces vemos en el gobierno situaciones que inclusive exceden a la primera magistratura o al que conduce, pues sí, ¿a quién se le puede ocurrir que en este momento de la Argentina tomar determinada situación? Fíjate lo que nos sucedió con la pandemia. Tuvimos 1 año y 6 meses discutiendo como sociedad. Yo creo que al principio había un consenso importante de que había mucho miedo en la gente. Yo lo sentí como dirigente, que la gente prácticamente te pedía que cerráramos las instalaciones. Pero fíjate que pasamos de todos encerrados, nadie puede moverse, a todos afuera. Entonces, tiene que haber como comunidad un espacio intermedio donde nos podamos entender, donde digamos, bueno, che, quizás lo anterior no era así, quizás pensemos que lo actual tampoco tiene que ser así. Por eso digo que como sociedad me parece que la Argentina está de vuelta, como siempre, ante una gran oportunidad y esperemos que no la desperdiciemos. Sí, y sobre todo que la gente entienda que cuando va a votar tiene que fijarse que el candidato sea con valores, idóneo, y luego, obviamente, la responsabilidad de a quien distribuye las distintas carteras, haga zapatero a su zapato. Un arquitecto no puede ser, por decir, ministro de defensa, ni un abogado puede ser ministro de salud. Entonces, esto no quita méritos que tal vez que como sea un muy buen abogado, un muy buen arquitecto, pero realmente el amiguismo en las carteras tiene que dejar de existir. Hay que ponerlo mejor, al más idóneo, ¿eh? Al más idóneo. Obviamente, Yo siempre sí, sí, Carlos, yo te decía que yo lo viví mucho con los gabinetes de mi padre. Mi padre era una persona que no tenía miedo de convocar para los ministerios, para la secretaría, a los mejores. Inclusive con algunos terminó teniendo diferencias políticas, porque después el rumbo de la gestión también tiene sus complejidades, pero cuando vos te rodeás de gente que tiene las capacidades de su área y que tiene su impronta y su fortaleza, yo creo que las cosas tienden a mejorar. Y un ejemplo muy simple de ello son 2 presidencias. Tanto en la presidencia de Menem como en la presidencia de Néstor Kirchner en su presidencia de post-Dualde, inclusive en la presidencia de Dualde también, había en ese momento un nivel de ministros que permitía que se dieran determinadas condiciones. El caso de Roberto Labaña. Roberto Labaña tenía una sobrada experiencia para el cargo de ministro de Economía y lo demostró con resultados, digamos, post-crisis, como la tuvieron otros ministros en otra etapa histórica. Después vos ves que los gobiernos empiezan a perder la calidad de las personas que lo representan y los resultados están a las claras. Están a las claras en la pobreza, están a las claras en el déficit, están a las claras en la desocupación, están a las claras en el deterioro del tejido social y llegamos al punto de que nuestra constitución marca una X cantidad de carteras y hoy tenemos, no sé, 20 carteras, no sabemos quién es el ministro, pasamos de un jefe de gabinete prácticamente amigo del presidente a un jefe de gabinete casi autónomo del presidente. Entonces la sociedad, que es la que se levanta todos los días a laburar, que es la gente que se sube en colectivo y viaja en las peores condiciones, que está pensando en la educación de sus hijos, que está pensando en la inseguridad, Carlos. Pensá que la gente vuelve con miedo a su casa, vuelve con miedo, pero por el miedo más, ¿cómo llamarlo?
más primitivo, que es el de la vida, y mientras tanto la gente mira ese escenario de la política y dice, che, ¿por dónde pasa esto? Eh, ¿Pasa por este camino que me marcabas hace un año o pasa por este que me está diciendo que es el que hay que ir ahora? lo que pasa, perdón que te interrumpa, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Cuando vos le quitas autoridad a la autoridad, que son las fuerzas de seguridad, cuando la persona que delinque de acuerdo a la doctrina zafaroniana es porque está en necesidad y porque no puede alcanzar los objetivos del que más tiene. Bueno, cuando se tergiversa lo que es real, cuando un gobierno, y hay que saber separar lo que es estado de gobierno, cuando un gobierno destina más dinero para el género que para educación y salud, nos damos cuenta que los roles de aquellos que nos están gobernando están completamente invertidos y son inversamente proporcionales a la necesidad de la gente. Porque entonces yo me puedo llegar o me pude llegar a haber sentido autopercibido mujer hace unos años atrás y haberme jubilado antes, por ejemplo, ¿no? Y si me autopercibo un auto, ¿qué pasa? ¿Tengo que pagar patente? Digo yo, no sé. Esas son las locuras de estas situaciones. Y con esto me importa un comino y discúlpenme que me tilden de facho o lo que sea, pero las cosas son como son. Tenemos una constitución nacional que nos rige. Así como aquellos creyentes tenemos como libro de cabecera la Biblia, los argentinos tenemos que tener como libro de cabecera la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional es perfecta, es una de las mejores constituciones. Por ahí puede estar ayornada en algunas cosas, pero está todo escrito, solamente hay que cumplirlo. Carlos, es así, de hecho, por eso te decía que la agenda de la política va muy separada de la agenda de la gente. Esto tiene que ver con esto que te decía. Yo lo noto mucho en las salidas, en las charlas que tenemos todos los días con la gente, pero no de ahora en campaña, sino de hace mucho tiempo. La gente tiene problemas concretos, problemas que tienen que ver con esto que te decía de la calidad de vida. Los países que han alcanzado el bienestar son países que van mucho más de la mano con la agenda de la gente y no con la agenda del relato político o de la ideología política. Y tiene que ver concretamente con solucionarle los problemas de la gente. Y esos problemas son concretos y simples. Tienen que ver con la persona quiere tener un entorno familiar amigable, quiere tener, como te decía, los servicios, quiere tener el acceso a la comunicación. Nosotros el año pasado, cuando arrancó la pandemia, estando en Neuquén, yo vivo en un barrio en Neuquén que se llama Rincón de Emilio, es un barrio lindo, y no tengo, en ese momento no tenía internet en mi casa y tenía la problemática de mi hijo de la noche a la mañana pasaba a tener que realizar toda su educación por Zoom y eso me requería una conectividad importante. Entonces, en ese momento, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Con los datos móviles. En mi casa, además, encima no hay buena señal de teléfono, con lo cual empiezan los problemas de no podés tener una llamada con una persona donde no se te corte el teléfono 2 o 3 veces, tenés que estar buscando señal. Entonces, mientras otros países van por un camino, decir, bueno, ya la cobertura territorial de 5G en todo un territorio nacional, y vos te encontrás con una situación totalmente diferente, estás tratando de buscar señal para que tu hijo tenga clase. Estamos hablando de una situación, la mía, donde mi hijo tiene la gracia, la ventaja de que yo tengo el acceso a poder generar las alternativas para resolver la cuestión. La pregunta es, ¿la gente de menores recursos tuvo clase el año pasado? ¿Tuvo acceso a la educación? Y ese chico que ya venía con una profunda desigualdad con respecto a un chico que tiene mejores condiciones, el año que perdió, ¿tiene forma de recuperarlo? Un ejemplo simple, Carlos, la educación privada, mientras nosotros pagamos impuestos para tener los servicios, la gente opta en la Argentina
por invertir en sus hijos por algo que tiene a una cuadra gratis. O sea, la pregunta es, ¿no es tiempo de ponernos a pensar por qué la gente, por algo que tiene gratis a una cuadra, destina parte de su ingreso para invertir en sus hijos? La pregunta es, si tenemos la salud pública gratis, ¿por qué la gente destina para tener una salud privada? Entonces, esas son las preguntas que la política se tiene que empezar a hacer y empezar a responderlas con hechos concretos, es decir, esto está funcionando mal, veamos cómo lo podemos empezar a solucionar y encarrilar esta situación, que lo único que hace, Carlos, es profundizar las desigualdades en la Argentina. Sí, no cabe duda que es así. Redondeando nuestra entrevista, ya llevamos 35 jugosos minutos y realmente maravillosos. Me gustaría que hicieras un colorario final antes de esta campaña donde le deseamos lo mejor, pero ¿cuál sería el mensaje final para cerrar esta entrevista? Mira, Carlos, el mensaje final es muy simple, nosotros empezamos con este sueño de... Nosotros creamos el Partido Demócrata Cristiano Distrito Neuquén, que estaba caído hace muchos años, y lo creamos a partir de recrear esos valores, esa doctrina que tiene que ver con el valor de la vida y, y la libertad. Y nos encontramos a 2 años y medio de ese sueño, en realidad 3 porque empezamos a mediados del 2018, nos encontramos ante una posibilidad y una situación que marca un poco ese origen, ese génesis que tuvimos en ese momento y que yo se lo planteé muy bien a mis compañeros de ruta de esta elección. Hagamos una campaña con felicidad, disfrutémosla, sepamos que no tenemos los recursos económicos que van a contar otros partidos, pero hagámosla con alegría, sepamos utilizar las posibilidades, por eso te agradezco mucho que me hayas llamado y que me permitas contarle a la gente lo que estamos soñando, básicamente. Y, y faltando 25 días para la elección, no te puedo decir otra cosa que totalmente colmada las expectativas de ese arranque que tenía que ver con eso, con recrear un partido donde el Neuquén se está utilizando mucho, hace muchos años, el hecho de mucha plata en campañas, poca plata en la gestión. Y yo le digo a la gente, es el peor, el político que trae plata en la campaña, programas sociales, algún beneficio, no solo es ruin, sino que encima se aprovecha de las necesidades de la gente y le termina saliendo barato porque no lo ves durante los próximos 24 o 48 meses, depende de si hay elecciones cada 2 años o cada 4 años. Yo creo que la sociedad argentina en eso dio un paso muy grande y la gente más humilde las que nos marca el camino de que la dignidad no se puede comprar y que si uno tiene la posibilidad de estar hoy con las redes sociales, con el contacto con la gente, llevando su mensaje, creo que hay una... Yo siempre trato de dejar, Carlos, el mensaje de que se pueden cambiar las cosas. Podemos estar mejor, podemos mejorar las cosas si somos capaces de ser coherentes, de tener una propuesta y de mantenerla no solo durante la campaña, sino cuando le toque a uno ocupar el espacio de poder que le toque. Así que te agradezco mucho el llamado y te agradezco mucho la posibilidad de poder difundir lo que pensamos y lo que soñamos. Bueno, el agradecimiento es mutuo porque no muchos, muchos sí, pero también hay muchos que no quieren hablar, vaya a saber por qué, porque tal vez piensan de que uno es insidioso en las preguntas, todo lo contrario. Yo dejo que la gente hable y si hay algo que considero como ciudadano que está mal, que me puedo equivocar, obviamente lo retruco, pero cuando hay que hacer conocer realmente el pensamiento de cada uno para ayudar al voto, bueno, bienvenido sea. Lo que queremos como argentinos es realmente tener gente capaz y gente humilde de corazón, que humilde no quiere decir ser pobre, sino que sepa que no tiene un cargo, sino que tiene una carga, porque es votado para que sea representado, esa representatividad que tenemos que tener en el Congreso, en la legislatura, para que nuestras ideas
como ciudadanos sean llevadas a cabo y por sobre todo cumplir lo que dice la Constitución Nacional, el bienestar común. Y ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde la gente tiene que apuntar, dejar de pensar en la zanahoria, en el plan, que es efímero, porque en realidad te están coartando lo más sagrado que tiene la vida humana, que es la libertad. La libertad. Y además, como te decía, no solo es ruin, sino que al político le sale más barato eso que cambiar las cosas de fondo, Carlos. El verdadero político y el hombre de Estado, porque yo siempre apelo a una definición que tiene mi padre sobre los políticos. Hay muchos políticos exitosos. Vamos a poner el ejemplo. Fernández es un político exitoso, tan exitoso que llegó a presidente de la Nación. La pregunta ¿es un estadista exitoso Sí, posterior a su gestión? Eso lo va a marcar la gestión y lo van a marcar los resultados de cómo empezó y cómo termina la gente, que es el soberano, que es lo único que nos tiene que interesar. Digamos, nosotros arrancamos con una pobreza, ¿cómo terminamos los 4 años? Tenemos que pensar cómo hacemos para que esa pendiente que tiene la Argentina, con muchos políticos exitosos, pero pocos estadistas exitosos, empiece a revertirse y empezar a pensar en que entramos en un círculo virtuoso y cambiamos la realidad que tanta gente padece. Porque en realidad los que más sufren estas situaciones es la gente humilde. le voy a cerrar con un colorario, ¿no? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Esas son las diferencias, ¿no? Muchísimas Totalmente. gracias, Gastón Sovich. Un saludo No, muy gracias a grande. vos, Carlos. Un saludo muy grande a tu papá y a toda la gente que te acompaña, que realmente siempre han accedido gustosos a una nota, a un reportaje y que no tienen nada que esconder. Y eso es lo No, importante. ¿Eh? encantado. Un abrazo grande. Muchísimas Un gracias. abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que tengas buen día. Pasaba por Igual, aquí en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, Gastón Sovich, que es el primer candidato de la lista 5 de la democracia cristiana por un puesto de concejal allí en la legislatura neuquina, en la ciudad de Neuquén, por supuesto. Vamos a seguir esta ronda de entrevistas, por supuesto, en la semana que viene, y vamos a tener también sobre el fin de semana el resumen semanal de noticias como ustedes están acostumbrados, y siempre estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque siempre, siempre estamos con vos. Le deseamos a ustedes que tengan un feliz día y por sobre todas las cosas, que Dios los bendiga. Nos vemos, nos encontramos. Chau. Ha sido un gusto estar con ustedes. Por supuesto, como de costumbre, aquí en Siempre Estamos con Vos. Chao, hasta luego.